nos da. Y hoy les quiero hablar sobre el amor que Dios nos da y cómo usted y yo tenemos que responder a ese amor que Dios nos da. Amén. Así que si tiene su Biblia, váyase a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con provisión de excelencia, conocimiento, control propio, perseverancia, sumisión a Dios y con amor por todos. Entonces, nos está diciendo que nos esforcemos por responder a las promesas de Dios y tenemos que esforzarnos con nuestra excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia, sumisión a Dios y amor por todos. Diga conmigo, amor por todos. Y hoy me quiero enfocar mucho en este último punto que nos menciona, amor por todos. Cuando yo estaba leyendo esto, Dios me habló mucho, porque eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Esto es lo que un cristiano, una persona que sigue a Dios tiene que hacer. Y dice, complementando su fe con estas 6 cosas, complementando. Ok, la palabra complementar significa añadir para que algo sea mejor. Añadir para que algo sea mejor. No dice completando, dice complementando. Y la palabra completar es hacer que algo sea completo o terminado. Entonces, usted y yo, nuestra fe, nuestra vida como cristianos, tiene que tener por complementos añadiendo estas cosas. Y sabe, Dios es quien lo hace completo, porque nosotros lo podemos complementar, pero Dios es quien lo completa. Dios es quien lo completa. Y sabe, antes de eso, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y sabe, cuando usted y yo aceptamos a Dios, recibimos todo lo necesario para poder permanecer en Él. Cuando usted y yo aceptamos a Dios, recibimos todo lo necesario para poder permanecer en Él. Y después de que estaba leyendo esto, le decía que me quiero enfocar en el último punto que nos dice, amor por todos. Y sabe que esto es algo muy importante para Dios. El que usted y yo amemos de verdad a las demás personas es algo muy importante para Dios. Y es tan importante que en 1 de Juan es lo único que nos habla sobre el amor hacia las demás personas. Y usted y yo podemos amar a las demás personas. Cuando usted y yo aceptamos a Dios, Dios nos da lo necesario para poder permanecer en Él. Usted y yo podemos hacerlo. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 5, dice, pero los que aman obedecen la palabra de Dios, demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Los que amamos a Dios, lo obedecemos. Y no lo hacemos para ganar algo de Él, sino es una reacción de que lo obedecemos cuando lo amamos. Nos humillamos a Él cuando lo amamos. Y sabe, Jesús es el más claro ejemplo de una persona obediente. Él obedeció a Dios de una manera en que yo creo que ni usted ni yo podíamos hacerlo. Él no se negó, Él no negó el trabajo que Dios le había dado por amor a usted y por amor a mí. Ese es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Y sabe, ¿cuántos de aquí tienen problemas? Pues sí, amén, todos tenemos problemas. Pero sabe, usted no está solo. Usted no está solo y usted tiene a Dios, pero muchas veces nos sentimos solos porque estamos buscando sentirnos acompañados por otras personas.
Nos sentimos solos porque estamos buscando la compañía inadecuada, cuando Dios siempre está ahí. Cuando el Espíritu Santo que Él nos dejó siempre está ahí, pero es cuestión de que lo aceptemos. Porque yo lo puedo conocer y yo puedo saber de Él, pero mi vida cambia cuando yo lo acepto. Los planes que Dios tiene para mí, cuando yo lo acepto, los planes de Dios también los acepto. Y no solo para mí, sino para mí y para mi familia, porque esa es la bendición de Dios, mi hermano. Yo sé que muchos de ustedes, si no es que la mayoría de aquí, se preocupa por sus hijos. Se preocupa cuando no están con ustedes, cuando salen con sus amigos, cuando puede que no sean cristianos, pero yo sé que ustedes se preocupan por sus hijos. Y en Hebreos 2:14, escuche bien esto, dice: por lo tanto, los ángeles son sirvientes, espíritus enviados por Dios para cuidar a quienes heredarán la salvación. Dios manda a ángeles a cuidarlos a ustedes y a sus hijos también. No importa si sus hijos no están aquí, Dios envía ángeles a cuidarlos, porque ese es el amor que Dios tiene hacia ustedes, mi hermano. No deje de creer en Jesús. No deje de creer en Jesús. Y a lo mejor usted nada más ve que las cosas van mal, pero Dios sigue siendo Dios. Y no podemos esperar a que las cosas vayan bien o que estemos libres de problemas para poder adorar a Dios. Y sabe, muchas veces Dios nos deja sin nada, sin amigos, sin personas, sin nuestra pareja, sin nuestros hijos, y lo único que nos queda es Él. Y muchas veces nos deja sin nada para que podamos reconocer que ocupamos ayuda de Él. Así es como trabaja Dios, mi hermano, y es imposible de entenderlo. Pero Dios va a hacer lo necesario para que usted se acerque a Dios. Y yo aprendí a conocer al Espíritu Santo cuando era lo único que yo tenía. Y yo nunca he contado esto y me da mucha pena, pero yo sé que voy a ayudar a más de una persona si cuento esto, así que yo crecí en una iglesia. ¿Cuántos de aquí crecieron en una iglesia? Bueno, ya no me siento sola. Yo crecí en una iglesia y yo desde que estaba chiquita yo sabía que existía Dios. Y mi mamá me decía que todas las noches teníamos que orar antes de dormirnos, que todo lo que teníamos era gracias a Dios. Yo desde que estaba chiquita yo sabía que había un Dios. Y yo me acuerdo que también venía a la iglesia, pero es que esto no se lo he dicho a nadie, creo que mi mamá tampoco sabe. Bueno, yo creo que ella sí. Pero a mí no me gustaba venir a la iglesia. Yo me acuerdo que a fuerzas mi hermana y yo invitábamos a nuestras amigas los sábados para el domingo no ir a la iglesia. Y esto fue cuando yo tenía yo creo que, sí, como 10 años. Pero a mí no me gustaba por el hecho de que tenía que levantarme temprano y tenía que venir a sentarme a escuchar cosas que yo no entendía. Yo me acuerdo perfectamente que cuando se subía el pastor yo no entendía nada de lo que él decía. Yo sabía que él predicaba, pero yo no entendía qué estaba diciendo. Y me acuerdo que siempre me sentaba ahí donde está el hermano Lolo. Siempre estaba ahí sentada y siempre buscaba como cualquier excusa para salirme, o voy a la tienda o voy a ayudar con algo, aunque no ayudara, era una excusa como para salirme. Y me acuerdo que siempre que estaba ahí sentada, nada más me preguntaba, ¿por qué está tan enojado el pastor? ¿Por qué está tan enojado? Porque yo me acuerdo que pues ya entiendo por qué, que él gritaba y hasta lloraba y yo decía, ¿por qué estará tan enojado? Pero eran muchas cosas que yo no entendía. Y sí, definitivamente crecí en una iglesia, crecí sabiendo que había un Dios, pero
el que haya crecido en una iglesia no es lo mismo a que yo en algún punto de mi vida llegué a aceptar a Dios. Y sabe, lo que le decía, que Dios acomoda las cosas hasta que nuestra única opción sea Dios. Y yo a lo mejor en algún punto de mi vida no lo veía, pero yo era una persona muy diferente. Y pues mi mamá no me dejará mentir, muy diferente. Y y muchas cosas empezaron a cambiar en mi vida. Como cuando tenía, yo creo que, es que no sé, como 11 años yo creo, muchas cosas malas empezaron a cambiar en mi vida que a lo mejor, y si yo se las cuento ahorita a ustedes va a ser como, eso que yo tengo problemas peores. Pero para mí, por mi edad, eso era como si fuera el fin del mundo, como que ya no hay salida a los problemas. Yo dependía muchísimo de la gente, como nunca encajé en ningún lado, eso sí se lo puedo decir, nunca. Siempre, tarde que temprano, me terminaba alejando de las personas porque por lo mismo que crecí en una iglesia, como una parte de mí siempre supo identificar dónde sí y dónde no. Y siempre me terminaba alejando de todas las personas. Muchas cosas malas empezaron a suceder en mi vida. Muchas cosas al punto donde yo pensé que ya, o sea, que todo el mundo me odiaba, que todos la traían en mi contra. Y ahí fue cuando Dios me llevó a un punto donde solo estábamos Él y yo, donde mi única opción era Dios o Dios. Y sabe, yo cuando me sentaba ahí, yo me acuerdo muchísimo que o me la pasaba en el celular de mi mamá, o porque yo también me acuerdo que mi mamá nos decía que nos teníamos que ir a las clases, pero siempre me salía a escondidas de los maestros con mi hermana. Y si alguno me llegó a dar clases, perdón, pero siempre nos salíamos escondidas de las clases, no le decíamos a mi mamá tampoco. Estábamos como muy mal, pero llegó un punto, yo me acuerdo que cuando yo estaba ahí, algo se me quedó muy grabado, que era: Dios puede llenar ese vacío de tu corazón. Dios puede llenar ese vacío en tu corazón. Y era algo que se me había quedado muy grabado. Y pues cuando los problemas empezaron a pasar, problemas familiares, problemas con mis amigos, problemas con todo mundo, yo he visto cuando la gente pasaba al altar y cuando la gente se caía, y yo dije, pues no creo que lo hagan porque están locos. O sea, hay una razón por la que están ahí. Hay una razón por la cual la gente busca de Dios, y yo quiero conocer a Dios. Y Dios acomodó todas las cosas, y se los decía, yo pensaba que ya era el fin del mundo con todos los problemas que estaban pasando, pero Dios había acomodado las cosas para que de una forma u otra yo lo buscara a Él. Y si yo ahorita volteo hacia atrás con todas las cosas que han pasado, yo me doy cuenta que todo lo que Dios está haciendo es con un propósito. Y entonces, ok, dije, yo quiero conocer a Dios. Y empecé a venir más a la iglesia. Bueno, ya venía, pero empecé a venir por voluntad propia, porque pues me obligaban. Y empecé a venir por voluntad propia. Me empecé a pegar mucho con mi abuelito porque él se venía muy temprano y me iba muy temprano con él. Empecé a ir al grupo de jóvenes y muchas cosas que yo empecé a conocer a Dios. Y me gustó conocer a Dios. Pero llegó un punto donde yo literalmente conocí a Dios, yo sentí a Dios, que me tocó y que mi vida cambió, literalmente. Y a lo mejor y los problemas seguían igual, pero ya no lo veía de la misma forma, porque ya conocía de Dios. Y empecé a leer la Biblia, empecé a buscar de Dios, y ahí fue cuando los problemas seguían pasando, mi hermano, pero yo tenía alguien en quien confiar. Alguien, y no en cualquier persona, alguien en quien realmente tiene el control. Y esto fue como en 2018, yo creo, o 2018. Y fue cuando yo empecé a tener una relación con Dios, y obviamente iba como poco a poco, pero
Cuando estaba pensando en esto, cuando estaba estudiando, me di cuenta que hasta el peor problema del mundo, Dios va a hacer lo necesario para que solo queden usted y Él. Y acepté a Dios cuando ya era lo único que tenía. Cuando ya era lo único, y me acuerdo que empecé a leer la Biblia, estaba bien emocionada porque Dios me hablaba un chorro. Y es algo que te cambia la vida, no sé cómo explicarlo con palabras. Es algo que si ahorita yo volteo es como, no me arrepiento de nada porque Dios terminó cambiando mi vida. Y yo sé que Dios va a hacer lo mismo, y a lo mejor usted me dice, ok, yo ya conozco de Dios, pero estoy segura que Dios va a hacer lo mismo con sus hijos, mi hermano. Y sabe, yo sé que si Dios no hubiera permitido que los problemas pasen, si Dios hubiera evitado que todos los problemas pasen, yo no estaría aquí. Probablemente ni siquiera estaría en la iglesia. Pero de verdad, yo sé que Dios hace todo con un propósito. Y lo sé porque lo he vivido y porque su palabra lo dice. Y en el peor momento, si está en el peor momento de su vida o si usted no le encuentra la salida a los problemas, mi hermano, ahí está Dios. Y a pesar de que hice muchas cosas mal, como que es algo muy, muy grande de digerir todo lo que Dios hizo para que pudiera acercarme a Él. Y yo sé que usted no está aquí por casualidad, obviamente usted conoce de Dios, usted está agradecido con Dios y por eso está aquí esta noche. Pero Dios sigue siendo el mismo. El lunes veíamos una clase sobre Dios, que es un Dios inmutable. Nada lo puede cambiar, ni su situación puede cambiar a Dios. Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo el mismo, mi hermano. Y yo no sé cuánto tiempo usted lleve con su problema, pero Dios no le va a buscar una salida porque Él ya tiene la salida. Él no la va a buscar porque Él ya la tiene. Y sabe, el amor que Dios tiene hacia nosotros es muy grande. Es un amor que nos ama a pesar de nuestros errores, que nos ama y nos perdona. Es un amor que nos acepta, es un amor que tiene gracia, es un amor que tiene misericordia y es el mismo amor que Dios nos pide tener hacia las demás personas. Porque cuando Dios extiende su gracia hacia nosotros, nosotros tendremos que extender nuestra gracia hacia los demás. Porque es muy difícil amar a una persona que nos ha hecho daño o que nos ha lastimado. Pero la Biblia no nos dice que el amar es un sentimiento, el amar es un mandamiento que Dios nos pide tener hacia todos, hacia todos. Y yo creo que me costaba mucho entender por qué como Dios lo repetía tanto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dedico un libro completo a la Biblia sobre el amor hacia los demás. Pero es muy difícil vivir nuestra vida como cristianos si no tenemos amor hacia las demás personas. Y el mismo amor que Dios le tiene es el mismo amor que tenemos que tener hacia los demás. Y sabe, a Dios no le cuesta a usted, no le cuesta amarlo. A Dios no se le hace difícil amarlo. Y yo no sé si, bueno, yo creo que más de una. Mis hermanas y yo nos comunicamos muy fácil. De esas que, o sea, con los ojos ya sabemos todo lo que estamos diciendo. Nada más nos volteamos a ver y ya sabemos todo lo que estamos diciendo. Y yo sé que a lo mejor usted tiene una misma amistad, pero esto surgió, este tipo de comunicación surgió porque pasamos mucho tiempo juntas. Y esto es algo que también Dios me lo enseñó muchísimo y mi mamá me lo decía todo el tiempo y yo se lo voy a decir a usted esta noche. Todo el mundo se va. Todo el mundo se va.
No importa si es su mejor amigo del alma o si llevan siendo amigos años o si son hermanos de toda la vida, todo el mundo se va. El único que siempre permanece es Dios. Siempre, mi hermano. Y le voy a seguir contando, luego me voy a extender mucho. Y este tipo de comunicación que tengo con mis hermanas surgió porque pasamos mucho tiempo juntas. Y mi mamá siempre me decía, todo el mundo se va a ir y las únicas que se van a quedar son tus hermanas. Por eso yo no tengo amigas nada más, tengo a mis hermanas y pues ya con eso tengo. Y nada más con que nos volteemos a ver ya sabemos lo que está pasando. Y sabe, es una intimidad muy fuerte que los discípulos empezaron a ser como Jesús era. Los discípulos empezaron a predicar, empezaron a hacer los milagros que Jesús hacía porque pasaban mucho tiempo con Él. Y yo sé que Dios nos invita a tener ese tipo de intimidad con Él. Ese tipo de relación tan fuerte con Dios. Pero el problema es que muchas veces tropezamos y pensamos que ya nada va a ser igual. Que ya nada va a ser igual, que Dios ya no me ama igual, que Dios ya no me ve igual. Y sabe, está bien que usted se tropiece, pero no se detenga. En una carrera, la gente que se tropieza, la gente que se cae, no se queda tirada. Ellos, sí, se caen, pero se levantan y tienen que terminar su carrera, mi hermano. Y es lo mismo con nosotros. Seguimos siendo seres humanos que se van a equivocar todo el tiempo, pero levántese y no se quede tirado. Y algo que también nos mostraba la Biblia es que no se puede amar a Dios y a los demás no. Porque así como le decía, el mismo amor que Dios tiene hacia nosotros tenemos que tener hacia los demás. El mismo amor que tenemos hacia Dios tenemos que tener hacia los demás. El mismo amor. ¿Y cómo usted piensa que le puede demostrar amor a otra persona? ¿Cómo usted le demuestra a Dios que lo ama? Sabe, es muy importante el confiar en Dios, pero yo puedo demostrarle a Dios que lo amo cuando lo obedezco, cuando me humillo y cuando obedezco a Dios, yo le muestro a Él que lo amo. Le decía que en 1 Juan capítulo 1, versículo 5 dice, los que obedecen la palabra de Dios demuestran que lo aman. Los que obedecen la palabra de Dios demuestran que lo aman. Y sabe, en Filipenses 2:8 dice que Jesús se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Y yo ahorita les estoy hablando sobre, si pueden déjenlo ahí por favor. Yo ahorita les estoy hablando sobre el amor a los demás, pero no solamente es lo único que nos dice la Biblia, pero hoy les quiero hablar sobre el amor a los demás. Y yo también le puedo mostrar amor a los demás, humillándome, sirviendo a los demás. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Se humilló a sí mismo. El mayor acto de obediencia es Jesús. El mayor acto de obediencia es Jesús. Y sabe, en Hebreos 4:8 dice, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y sabe, si usted ahorita está en algún problema o está sufriendo constantemente, sáquele provecho a su problema.
aprendió obediencia por las cosas que Él sufrió. Yo creo que Dios, todo lo que hace en nuestra vida es para enseñarnos algo. Hasta los peores problemas son para enseñarnos algo. Pero Dios no nos dice que si las cosas van bien tenemos que ser obedientes o que si las cosas van mal tenemos que ser obedientes. Todo el tiempo tenemos que ser obedientes a Dios. Y a veces nos cuesta mucho serle obedientes a Dios por la idolatría, muchas veces que nos tenemos a nosotros mismos. Por la idolatría o por el lugar o porque pensamos que nadie nos puede decir qué hacer o que nadie nos puede dar indicaciones. Seguimos siendo seres humanos. Y ahorita estaba pensando en esto. Yo creo que la gente a lo que más le tiene miedo es a la muerte, porque es lo único que no está en nuestro control. Nadie sabe cuándo se va a morir. Al menos yo no sé cuándo me voy a morir. Pero la gente le tiene miedo a la muerte, porque es lo único que no está en nuestro control. Y claro que nosotros como cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Amén. Pero a veces nos cuesta humillarnos ante Dios. Darle las cosas o permitir que Dios tome el control nos cuesta. Porque queremos hacerlo todos nosotros. Pero Jesús nos enseña que Él mismo se humilló siendo obediente. Él mismo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo si somos seres humanos? Y sabe, hoy le tengo una buena noticia. Su dolor, Dios transforma su dolor en bendición. Dígale a la persona que tiene a un lado, Dios transforma tu dolor en bendición. Y sabe, esto se lo puedo decir por mi cuenta porque, como les contaba hace rato, cuando yo no le estoy diciendo que ya no tenga problemas, mi hermano, todo el mundo tiene problemas, pero cuando yo empecé a pasar por muchos problemas, cuando uno conocía el verdadero amor de Dios, porque es muy diferente el conocerlo que el creerlo y aceptarlo. Usted le puede preguntar a cualquier persona que esté allá afuera que si sabe que hay un Dios. Sí sabe que hay un Dios, mi hermano. Todo el mundo sabe. La diferencia es que no lo aceptamos. Pero bueno, ya me salí. Dios transforma su dolor en bendición. Y como les decía, esto era algo que yo en algún punto de mi vida no lo lograba ver. Y yo siento que nuestra vida es como un camino, digamos que de aquí a allá. Y a lo mejor ahorita que yo estoy en este punto de mi vida, me doy cuenta que en toda mi vida había un plan por parte de Dios. Los momentos buenos, los momentos malos, Dios todo lo transformó en bendición. Pero a lo mejor yo estando aquí, no sé qué es lo que va a pasar. Si yo ahorita tengo un problema, no sé por qué está pasando. Pero cuando usted ya no sepa qué hacer, guíese por lo que ya sabe. Si usted sabe que los problemas por los que usted ha pasado, Dios lo ha sacado, Dios lo va a volver a hacer. Dios lo va a volver a hacer y Dios va a transformar su dolor en bendición. Su dolor en testimonio, mi hermano. Y sabe, le decía que es muy diferente
el saber que Dios es amor, el saber que Dios nos ama, es muy diferente a cuando lo creemos. Porque es hasta cuando creemos, hasta cuando aceptamos el amor de Dios, cuando verdaderamente empezamos a vivir y empezamos a disfrutar de todo lo que Dios nos da. Y sabe, muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros. Muchas veces tomamos por hecho o porque nos acostumbramos a ir al trabajo y llegar a mi casa, y al día siguiente ir al trabajo y llegar a mi casa, ir al trabajo y llegar a mi casa. Cuando hay mucha gente que ya no regresa a su casa o que ya no regresa al trabajo. Pero las bendiciones que Dios nos da todos los días, muchas veces porque nos los da todos los días, nos acostumbramos. Nos acostumbramos cuando verdaderamente el simple hecho de que usted esté aquí el día de hoy, el simple hecho de que usted esté despierto, es una bendición de parte de Dios. Porque hasta lo más mínimo en nuestra vida es una bendición de parte de Dios. Y cuando nos damos cuenta de esto, empezamos a vivir más agradecidos. Porque hasta el día de hoy, yo sé que a ninguno nos ha faltado la comida. Pero son cosas por las cuales ya nos acostumbramos que dejamos de darle gracias a Dios. Y sabe, yo le propongo algo. Cuando usted esté orando, agradézcale a Dios por la cosa más mínima, por la cosa a la que usted no le tome importancia. Puede ser a lo mejor el hecho de tener una mesa, de tener unas sillas, de tener comida, de tener un refri, mi hermano. Dios nos ha cuidado hasta el día de hoy. Pero muchas veces lo tomamos por hecho y nos olvidamos de agradecerle, cuando Él ha sido muy bueno con nosotros. Y sabe, yo creo que es muy diferente el honrar y el amar a Dios. Porque yo puedo amar a Dios, pero no lo estoy honrando con mis acciones. Yo puedo honrar a Dios con mis acciones, con lo que hago. ¿A quién le quiero dedicar mi vida? Y sabe, esto fue algo por lo cual me estuve pensando mucho. Pero yo creo que es cuestión de tomar una decisión de a quién le estoy dedicando mi vida. Porque mi vida no es mía, es de Dios. Y mi gran dilema aquí estaba en a quién le quiero dedicar mi vida. Si estoy buscando la aceptación de otras personas, ahí ya estoy mal. Porque muchas veces cuando nos sentimos rechazados o que la vida nos ha tratado mal o que no encajamos en ningún lugar, es porque estamos buscando ese tipo de cosas en el lugar equivocado. Y ahorita que estamos en una pandemia, yo sé que a lo mejor a algunos les pegó, a lo mejor a otros no, pero tenemos una manera de pensar muy diferente a cuando nos enfermamos físicamente. A cuando nos enfermamos físicamente, a cuando nos enfermamos espiritualmente. Porque yo puedo alejarme de Dios, yo puedo dejar de dedicarle mi vida a Dios, pero a lo mejor no es problema porque es algo que nadie ve, porque es algo que está dentro de mí. Y dejamos que el tiempo pase y dejamos que las cosas pasen porque es algo que solamente yo puedo ver y que yo me doy cuenta. Pero nuestra respuesta es muy diferente a cuando nos enfermamos físicamente, a cuando nos enfermamos espiritualmente. Cuando yo creo que Dios mismo nos lo dice, amarás a tu Dios, amarás
a tu Dios. Y yo no sé usted, pero normalmente cuando amas a una persona le quieres dar todo a esa persona. Todo tu tiempo, todo, andas bien enamorado y le quieres dar todo a esa persona. Pero muchas veces ese enamoramiento que tenemos con Dios pasa muy rápido y ya no le queremos dar nada. Y ya que Dios haga y que Dios me dé y que Dios resuelva, pero ya no le queremos dar nada. Cuando Dios nos llama a vivir una vida en obediencia a Él, en obediencia a lo que Él nos pide, porque Dios siempre está, pero muchas veces nosotros no estamos. Y yo creo que esto se los he dicho antes, pero muchas veces cuando pensamos que Dios no está, somos nosotros quienes nos alejamos. Porque Dios siempre está, pero muchas veces nosotros nos alejamos. Nosotros nos alejamos y no atendemos rápido esa enfermedad espiritual, al igual de rápido que nuestra enfermedad física. Hebreos 4:3 dice, pues solo los que creemos podemos entrar a su descanso. Solo los que creemos. Solo los que creemos podemos. Los que creemos podemos. Diga conmigo, yo sí creo. Y sabe, este es un versículo que a mí me encanta. Santiago 4:8, por favor, si lo tienen. Santiago 4:8. Yo creo que se convirtió en uno de mis versículos favoritos. Santiago 4:8. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Acérquense a Dios. Usted, al tomar la decisión de venir hoy, se está acercando a Dios. Usted, al dejar los planes que tenía y venir a buscar a Dios, se está acercando a Dios, mi hermano. Pero ahí no termina, porque cuando yo me acerco a Él, Él se acerca a mí. Cuando yo lo busco, Él se acerca a mí. No me quiero ni imaginar qué tan cerca está Dios de nosotros, pero muchas veces no nos damos cuenta. Porque estamos fijando nuestra mirada, estamos fijando todo en los lugares equivocados. Porque yo sé que usted tiene una rutina, usted se levanta, va al trabajo, luego no sé qué haga y así llega a su casa y muchas veces ya no le dedicamos tiempo a Dios, mi hermano. Cuando Dios está más cerca que nunca. Y quiero que se acuerde muy bien de este versículo y que lo tenga en mente. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Él se acercará a ustedes. Él se acercará a ustedes. Y sabe, no podemos guiarnos de lo que sentimos, porque no siempre lo que sentimos es lo que Dios quiere que sintamos. Nadie me entendió, ¿verdad? Básicamente no podemos guiarnos por lo que sentimos. Y esto es... ¿Me puedo bajar? Esto es algo que a mí me ha ayudado mucho. Siento bien raro estar aquí abajo. No, la vida de un cristiano no puede estar basada por lo que sentimos. Porque yo puedo estar bien un día y el otro puede estar devastada, que me quiero morir. Yo puedo estar súper contenta un día, pero el otro estoy un poco cansada. Y sabe, Dios nos muestra que Él es un Dios estable, que Él es un Dios que siempre está. Pero yo puedo decir, bueno, hoy sí voy a buscar a Dios porque me siento bien padre, acabo de salir de la reunión, me siento súper padre y yo siento que Dios, no hombre, Dios me ama. Pero luego al día siguiente problemas y no voy a buscar a Dios porque no lo siento. No lo siento y no siento que Dios esté.
la vida de un cristiano no se basa en sentir, es por fe. Sin fe es imposible, diga conmigo, imposible agradar a Dios. Imposible, mi hermano. Y sabe, yo creo que esta es una de las cosas más importantes de la vida de un cristiano. No podemos basarnos en sentir o no sentir. Es de creer. No lo siento, pero yo creo. No lo veo, pero yo creo. En Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. De todo corazón. Buscar a Dios creyendo, mi hermano, creyendo que Él puede ser hallado. Creyendo, diga conmigo, creyendo. Creyendo, creyendo, no sintiendo, creyendo. Porque Dios no nos llama a sentir. No nos llama a sentir. Nos llama a creer, a vivir por fe, a vivir y a caminar confiados en Dios, aunque no sepa qué me va a traer mañana, aunque no sepa si las cosas van a seguir mal. Yo vivo creyendo en un Dios que siempre está. En un Dios que siempre está. Y yo sé, mi hermano, yo sé que Dios se lo ha mostrado a lo largo de su vida, que Dios siempre está. Que no lo notemos es diferente, pero Dios siempre está. Y yo sé que esto es importantísimo. Esto Dios quería que usted lo escuchara, porque yo le dije que le quería hablar sobre el amor a los demás. No he mencionado nada de eso. No he mencionado nada de eso. Y Dios quiere que usted viva creyendo, no por lo que sienta. Y no está mal sentir, somos seres humanos que sentimos todo el tiempo. Pero nuestra relación con Dios no se puede basar en lo que sentimos. En lo que sentimos. Y yo sé que Dios a usted lo ama mucho. Mucho. Y usted lo puede saber, pero es muy diferente cuando usted lo cree. Cuando usted lo cree. Y le decía, el cristianismo se trata de creer. Y, ¿saben? No se sienta mal si usted duda, si usted se tropieza. Pero no deje de creer en Dios. No deje de creer en que Dios es capaz de hacer y de deshacer, porque Él es Dios. En que el mismo Dios está al control de su vida y tiene planes para ustedes, mi hermano. Yo no sé qué edad tenga usted. No sé qué edad tenga. Se ven muy jóvenes, pero no sé qué edad tenga. Amén. Pero sí sé y confío 100% en que si usted está aquí el día de hoy, cheque si está respirando, cheque su corazón, cheque si está vivo. ¿Todos están vivos? Amén. Si usted está vivo en este momento, viernes 23 de abril, 8:43 de la noche, es porque Dios sigue teniendo un propósito. Dios sigue teniendo un propósito. Y sabe, yo cuando todavía no aceptaba a Dios, yo me acuerdo que me sentaba justo ahí donde está el hermano Lolo. Y yo no veía la hora para ya irme a comer, porque o venía cansado, venía con sueño. Yo venía nada más, yo creo que por venir, antes de que yo aceptara a Dios y todo eso. Pero ahora que yo pienso en esos días, es como Dios desde un principio tuvo un plan. Y yo no me había dado cuenta hasta hace muy poco, mi hermano. Dios desde un principio tenía un plan. Y yo no sé si usted aquí esté porque tenga alguna petición o porque está acostumbrado a venir a todos los servicios o por
Por la razón que sea, no es casualidad que usted esté aquí. No es casualidad. Aunque usted venga enojado, o venga triste, o venga desanimado, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y no les debería decir esto, pero uno de mis mayores defectos es que yo pienso que Dios puede resolver los problemas de todos. Yo creo que Dios puede resolver los problemas de todos, menos los míos. Ahí ya no, amén. Menos los míos. Y porque yo digo, bueno, es que no es una enfermedad porque yo sé que Dios sana, no es esto porque yo sé que Dios hace esto, pero yo en mi vida no creo que Dios pueda hacerlo. Y ese es uno de mis mayores defectos que ya se los dije, ya me abrí con ustedes. Pero es porque muchas veces no entendemos la grandeza de Dios. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque hay un propósito en no importa cuál sea su problema, hay un propósito. Sean sus hijos, hay un propósito. Sea la economía, hay un propósito. El trabajo, los estudios, hay un propósito, mi hermano. Pero usted tiene que creer y aceptarlo. Aceptarlo. Creer y aceptarlo. Dios no es cualquier cosa. Y se los decía, Dios no va a buscar una salida a su problema porque Él ya la tiene. Él ya la tiene, mi hermano. Ya les he dicho esto antes, pero yo creo que es algo que más le molesta a la gente, que cuando estés triste te digan, no te preocupes, no estés triste. Pero dígale a la persona que tiene a un lado, no te preocupes. No te preocupes. Y no tenga su mirada en las cosas terrenales. No tenga su mirada en las cosas terrenales. ¿Sabe? Uno no puede caminar, uno no puede correr si va caminando así. No puedes. Nada más está haciendo tus pies y ya. Pero no sabes ni a dónde vas, no tienes dirección, no sabes nada. Y a lo mejor es un ejemplo absurdo. Pero no podemos vivir con nuestros ojos puestos en las cosas terrenales. Cuando nos está llamando un Dios, mi hermano, ni siquiera entendemos su grandeza. Pero nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro enfoque tiene que estar puesto en ese mismo Dios. En ese mismo Dios todopoderoso. Ahí tiene que estar nuestra mirada. Ahí tiene que estar nuestra fe y lo que creemos, porque muchas veces es lo que confundimos. Muchas veces nuestra fe está puesta en otras cosas. Y cuando esas otras cosas fallan, pensamos que es Dios. Cuando las cosas no salen bien, pensamos y le echamos la culpa a Dios. Porque nuestra fe está en otro lado, está en otro lugar. Y sabe, mis hermanas y yo creo que por lo que más peleamos es por el cargador del celular. Que no lo encuentro, que tú lo agarraste, lo tenías, lo escondiste. Mire, se está riendo porque sabe que es verdad. Siempre nos peleamos por el cargador y a mí casi siempre, bueno, rara vez, me pasa que lo estoy buscando y todo el tiempo estuvo tirado entre mi cama y el enchufe. Yo echándole la culpa a todos y gritándole a todos cuando el cargador estaba ahí. Pero pues yo no lo busqué porque se me hacía algo absurdo que estuviera ahí y yo no lo hubiera visto. Y muchas veces eso pasa con nuestra fe. Cuando la perdemos, le echamos y le gritamos, pero a todos. Fuiste tú, el pastor dijo, el pastor me regañó, dijo y lo dijo por mí. O pasó un problema, fue Dios. Le echamos a todos cuando la responsabilidad es nuestra. Es nuestra y cuando la perdemos, buscamos recuperar esa fe, ese ánimo en todos lados. En los amigos, en las amigas, en la pareja, en todos lados.
cuando está ahí, en Dios. Ahí sigue estando. Pero porque lo perdemos, pensamos que ya no está, que me lo robaron, me lo escondieron, me la quitaron. Pero ahí está, más cerca que nunca, ahí está. Yo durmiendo al lado de mi cargador todo el tiempo y yo no me había dado cuenta. Y sabe, usted puede estar viviendo su vida normal todos los días, pero no se olvide de Dios. Porque cuando yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí. Él se acerca a mí. Y sabe, es algo impresionante. Póngase de pie en esta noche. Porque ya me tardé mucho y luego ya no me bajo. Es algo impresionante, ¿sabe? Yo no sé a qué punto de que yo me acerque a Dios y Él a mí, yo a Dios y Él a mí. O sea, ¿a qué punto? Yo quiero que Él me muestre todas las veces que Él estuvo ahí al lado de mí y yo no me di cuenta. Yo no sé a qué punto va a ser el nivel en el que estemos así. Ya me pusieron el tiempo ahí para que ya no me vaya. Yo no sé a qué punto, mi hermano, pero yo confío mucho en que mire, si usted está a punto de tomar una decisión, piense si esa decisión lo va a alejar o acercar a Dios. Eso es algo que me lo dijeron una vez y se me quedó muy grabado. Si yo voy a tomar una decisión, me quiero asegurar de que esa decisión me acerque y no me aleje a Dios. Que me acerque. Y cada vez que usted tome ese tipo de decisiones que lo acerquen a Dios, Dios se va a acercar a usted, mi hermano. Dios esta noche se está acercando a usted. Y Dios está más cerca de lo que imaginamos. Más cerca de lo que imaginamos. Y sabe, yo creo que a mí me daría coraje cuando yo vea a Dios frente a frente y que Él me muestre todas las veces que Él estuvo cerca de mí, que Él estuvo ahí al lado de mí, pero que yo no me di cuenta. Porque muchas veces Dios está obrando en nuestras vidas, amén. Pero a veces no nos damos cuenta porque nuestra mirada está en otras cosas. Nuestro corazón y nuestros deseos están en otras cosas. Cuando Dios está obrando, mi hermano, que es algo muy grande de digerir. Es algo muy grande de creer. Y yo creo que por lo mismo que es algo muy wow, nos cuesta mucho creerlo. Mire, cierre sus ojos ahí en donde está. El mismo Dios que creó todo lo que hay en este mundo, todos los animales, el cielo, las nubes, la lluvia, el mar, la arena, todo lo que Dios creó. Toque su corazón ahí en donde está, ponga su mano en su corazón. Hay un propósito, mi hermano. Si usted está aquí, hay un propósito. Y ese mismo Dios, creador de todo, tiene un propósito. En medio del problema, Dios encuentra un propósito. Porque Él no ve las cosas como nosotros. Él ya sabe el final, Él ya sabe lo que va a pasar porque Él es Dios. En Él todo tiene sentido. Y aunque yo no entienda, en Él todo tiene sentido. Y aunque yo no vea, yo en Él creo. Yo creo en su palabra y yo creo en sus promesas. Aunque yo no vea, yo en Él creo. Yo en Él creo. Y lo que diga el enemigo, lo que diga el mundo, no me interesa porque yo en Él creo. Yo en Él creo. Y sabe, no importa cuánto tiempo tenga usted siendo cristiano, cuánto tiempo tenga de tener a Dios en su vida, siempre hay algo nuevo que aprender de Él. Si usted ya se acabó la Biblia 4 veces, vuélvala a leer porque siempre hay algo nuevo para aprender. Si usted ya leyó todos los libros, busque a Dios porque siempre hay algo nuevo que Él me tiene que decir. Y siempre que yo tomo un paso para acercarme a Dios, Él se acerca a mí. Él se acerca a mí. Y
yo esta noche decido creer en eso. No importa si esté en el peor momento, en el trabajo, en mi casa, si yo tengo a Dios en mi corazón, Él está conmigo todo el tiempo. Él me cuida todo el tiempo. Y ahí hable con Dios, mi hermano. Esto es entre usted y Dios. Hable con Dios, mi hermano. Exprésese con Dios. Si quiere hincarse, hínquese. Si quiere ahí gritar, si quiere llorar, hágalo, mi hermano. Esto es entre usted y Dios. Dios conoce hasta lo más interno de usted.